fortalecer nuestras familias en tiempos de crisis, ¿no? Para eso vamos a utilizar un estudio de caso, el estudio de caso de Noemí. Noemí, un personaje bíblico que está en el libro de Ruth. Ya vamos a estar compartiendo con ustedes. Pero quisiera que empecemos con algunas imágenes y quisiera que ustedes las vean, bueno, en la medida de lo posible. Podamos ir también comentando algunas cosas, ¿no? Hay diferentes tipos de crisis, ¿no? Hay desde las crisis más sencillas que vivimos en el día a día, como alguna de estas imágenes, como también hay crisis muy serias, muy profundas, tragedias, cosas que nos ocurren que realmente nos mueven el piso, ¿no? Vamos a intentar entender qué es crisis para usarla a nuestro favor, ¿no? Una definición de crisis es una situación difícil que interrumpe nuestra estabilidad, un cambio brusco, algo que viene y que como nos sacudiera, ¿no? Cuando algo está todo tranquilo, decimos que estamos estables, hay una estabilidad, y cuando llega esa alteración, un cambio significativo, entonces entramos en crisis. No es difícil darnos cuenta que estamos en medio de una crisis, ¿no? Y realmente una crisis sin precedente, una crisis bastante profunda, ¿no? Nuestra estabilidad fue alterada de muchas formas, ¿no? Ha cambiado nuestra forma de trabajar, ha cambiado nuestra forma de vivir, aún para ir a la tienda ha cambiado nuestra forma de cómo nos alistamos, ¿no? Ya tarda más ponerse barbijo, cambiarse, y bueno, algunos cambian de ropa, zapatos, todo eso es un cambio grande. Ha cambiado la rutina de los niños, ha cambiado aún nuestra forma de rendir culto, ¿no? Para la mayoría de nosotros, rendir culto significaba reunirnos, cantar juntos, alabar juntos, vernos, abrazarnos. Entonces, eso ha cambiado. Entonces, ha cambiado muchas cosas, nuestra economía, nuestras relaciones, todo eso ha provocado crisis. Y si fuera solamente el cambio, tal vez sí genera una crisis, pero no tan grave, ¿no? Pero además todo ese cambio viene acompañado de enfermedad, sufrimiento, muertes, preocupaciones. Entonces es una crisis profundas que estamos pasando, ¿no? Y como cristianos no estamos libres de pasar por crisis y con ellas todo lo que las crisis normalmente nos traen, provocan en nuestras vidas, ¿no? Alguien decía, todos estamos en la misma situación, todo el mundo prácticamente en la misma crisis, aunque sí tenemos que reconocer que algunos lo están pasando mucho más difícil. Y esa es una característica de las crisis que nos afecta de diferentes formas. Cada persona es afectada por la crisis de una forma diferente, ¿no? La Biblia tiene muchas historias de personas pasando por crisis. Tal vez si alguien se anima o alguna se anima, pueden prender su micrófono rapidito y nos citar ejemplos de personajes bíblicos que
pasaron por crisis, que su historia nos cuenta su crisis de vida. ¿Quién se anima? Por ejemplo, Esther. Ajá. Esther cuando el pueblo de Dios estaba amenazado. Sí. Entonces ella tuvo que convocar y tuvo que hacer un tiempo de luto y silicio, creo que es, si no me equivoco, hermana, Sí. pero tuvieron tiempos difíciles. Exacto, Esther vivió una situación de crisis nacional, una crisis social, una crisis política y, bueno, una crisis personal también porque su propia vida estaba en peligro, ¿no? ¿Alguien más me puede citar, así, nombres nomás, personajes que han pasado por crisis? Podemos también tomar como ejemplo, amada hermana, la vida de Job. Podemos ver, fue muy fuerte la crisis que pasó familiar y de su misma salud, ¿verdad? Exacto, una crisis que tal vez incomparable, ¿no? Una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Rebeca, ¿quieres compartir? No te escuchamos. Bueno, seguimos. ¿Sí? Bueno, adelante. Entonces, cuando pensamos en crisis, es muy importante que entendamos una realidad que no siempre la tomamos en cuenta, que crisis tiene dos aspectos. Siempre en una crisis vamos a tener estos dos aspectos y es como si fueran dos aspectos, caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado hay un peligro y un peligro real, un peligro que sí hay que tomarlo en cuenta y por otro lado hay una oportunidad. Entonces, si pensamos en crisis, siempre va a haber estos dos lados, digamos, de la moneda, ¿no? El peligro es que nos puede hacer caer, nos puede sobrepasar, nos puede hundir y debemos estar muy atentos a esa posibilidad. No es bueno que en una crisis neguemos o tratemos de decir, no, no pasa nada, no, aquí no. Mucho cuidado, siempre hay un peligro. Y por otro lado, no podemos tampoco ver solamente el peligro sin darnos cuenta que hay también una oportunidad. En toda crisis tenemos la oportunidad de crecer, de aprender, de servir, de salir más experimentados, más humildes, más maduros, etcétera, etcétera. Entonces, siempre la crisis tiene estos dos aspectos. Son posibilidades reales, ¿no? La crisis puede sacar lo peor de nosotros, como también puede sacar a la luz cosas buenas respecto a nosotros o nuestra situación. Como alguien alguna vez lo dijo, ¿no? La misma agua que ablanda una papa endurece el huevo, ¿no? Entonces, a algunos va a ser un peligro, va a sacar cosas negativas y para otros puede ser una oportunidad de sacar lo mejor. Pero veamos el ejemplo de Noemí, la historia de Noemí. Bueno, algo que siempre debemos estar bien
como si fuera nuestro foco o nuestra, como una ancla, es que Dios está presente en todas las crisis, ¿no? Entonces, la crisis, las crisis, porque son varias, en la historia de Noemí. La historia de Noemí, como sabemos, está relatada en el libro de Ruth. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué el libro se llama Ruth? Porque podría fácilmente llamarse el libro Noemí, porque cuenta la historia de Noemí, ¿no? Si vemos el contexto, si vamos un poquito atrás, el libro de Jueces, la historia de Noemí se da en los tiempos de los jueces. Y en los tiempos de los jueces hay una característica bien particular de esa época, que está descrita en el último pedacito del libro de Jueces. Dice, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. O sea, era una época de crisis. Y en esta época de crisis está el relato de la vida de Noemí. En medio de esa situación medio caótica, sin rey, donde cada uno hacía lo que quería, surgen otras crisis más. Voy a leer los 5 primeros versículos del libro de Ruth. Dice así: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, sus 2 hijos Mahlón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir ahí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. ¡Wow! ¡Qué crisis! ¿Qué tipos de crisis podemos identificar en este pequeño relato de 5 versículos? Por lo menos podemos identificar una crisis social, un tiempo de tiempo de hambre, una crisis económica como consecuencia también, pero más que todo vemos ahí representado la crisis de una familia que enfrentada a todo eso tiene que hacer decisiones. Entonces tiene que decidir irse, tiene que decidir cambiar de lugar, migrar a otro lado, ¿no? Entonces en esa situación inicial, hay toda una serie de cambios, ¿no? Adaptación a la nueva cultura, dificultades económicas, que Noemí con su familia, esposo y hijos, tienen que pasar, enfrentar, ¿no? Tal vez podríamos imaginarnos, ¿no? Llegan a Moab, empiezan a establecerse, como que en unos años ya están más acomodados, la crisis inicial ya pasó, están más tranquilos. ¿Y qué ocurre? Noemí queda viuda. Entonces, otra crisis grande en su familia, ¿no? Ha debido ser un momento sumamente difícil para ella enfrentarse a la nueva realidad, ¿no? Estar en una tierra extranjera, viuda, con 2 hijos, teniendo que afrontar las responsabilidades de ser una madre sola. Otra vez parece que su vida ya, bueno, da un respiro, sí, pasan algunos años y hay otro tipo de crisis aquí.
esa vez sus hijos deciden casarse. Bueno, no necesariamente es una crisis casarse, pero en este caso, sus hijos se casan como moabitas. Para los judíos, la ley judía prohibía el matrimonio con extranjeros. Entonces, probablemente hubo una crisis en esta familia. ¿Cómo es cuando un hijo decide casarse y la mamá piensa, no, pero con esta no es la persona? Bueno, imagínense la crisis, ¿no? Entonces, una crisis más, bueno, siguen adelante, pasan 10 años, dice, parecería que todo se está calmando, ya está bien con sus hijos, con sus nueras, mueren sus hijos. Otra crisis más grande todavía, ¿no? No solo ahora es viuda, sino que está sola en un país extranjero, sin hijos para atenderla, para cuidarla, como era la cultura de ese entonces, ¿no? Entonces ahí cuando Noemí decide un cambio radical y decide volver a su tierra natal, ¿no? Regresar a Judá. Entonces, aún en esa decisión hay otra crisis. Hay todo lo que implica la readaptación, el volver con muy pocas cosas, ¿no? Porque era volver con lo que se podía cargar nomás. Entonces, otra crisis. Entonces, vamos a tener la historia de Noemí como telón de fondo para pensar en ese tema de las crisis y cómo fortalecer a la familia en tiempos de crisis. Ahora, aunque el tema lo tengo bien claro, eso es lo que ustedes me han pedido, lo voy a enfocar desde otro punto de vista, ¿ya? Quiero que lo enfoquemos a partir de nosotros, ¿no? Bueno, a las hermanas y algunos hermanos que están por ahí, ¿no? La mejor forma de fortalecer nuestras familias es fortalecer a nosotros mismos, ¿no? Todos estamos de acuerdo que si empezamos con nosotros puede haber buenos cambios, podemos influenciar a nuestro entorno, pero si nosotros estamos mal, estamos débiles, por más que yo les dé aquí una lista, ¿no? Que punto 1, paso 2, paso 3, no les va a servir, no va a ayudar mucho, no va a resultar, ¿no? Entonces, el primer paso es mirar hacia uno mismo. Y eso es lo que quiero invitarlas a que empecemos mirándonos, ¿no? ¿Cómo nos fortalecemos para enfrentar la crisis? Y eso es cuidando de nosotros mismos, cada uno de sí mismo en primer lugar. ¿Y qué es lo que vamos a cuidar? ¿Cómo cuidamos de nosotros mismos? Cuidando nuestras emociones. Seguro ustedes se han dado cuenta que en estos tiempos nuestras emociones están como así medio movidas, medio alteradas, ¿no? Toda esa crisis, lo primero que va a afectar a cualquiera, sea varón o mujer, es afectar la forma como sentimos, como percibimos el mundo, ¿no? En el caso de Noemí, yo diría se enfrentó valientemente a las crisis de su vida. Aceptó migrar a Moab cuando había hambre, o sea, no se quedó ahí como lamentándose, ¿no? Sino que enfrentó el cambio, luego enfrentó la muerte de su esposo, crió a sus hijos, se enfrentó a la muerte de sus hijos, algo que creo que es el dolor más grande para una madre. Lo enfrentó todo. Pero el punto aquí no es solo sobrevivir, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Parece que las crisis le fueron golpeando, acumulándose en su vida, de tal forma que en el capítulo 1, versículo 13,
ella cuando está hablando con sus nueras dice, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Ella reconoce que hay una amargura adentro, ¿no? En el mismo capítulo, versículo 20, cuando ella ya llega a Belén, ya está de vueltas en su tierra, ella misma dice, ya no me llamen Noemí, que quiere decir placentera, dulce. Llámeme Mara, que quiere decir amarga, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Todas esas tragedias que ha ido viviendo fueron pesando en el corazón de Noemí, en su mente, ¿no? Y en una expresión muy honesta de ella, y eso es bueno, ¿no? Ella se mira a sí misma y se reconoce como una mujer amargada, ya no como la que era antes. Ese es una señal del peligro del que hablábamos anteriormente. ¿Se acuerdan? La crisis tiene dos aspectos, oportunidad y peligro. Ese sentimiento, ese sentirse amargada es una señal de peligro, ¿no? Y por eso es tan importante cuidar nuestras emociones. No estoy diciendo aquí que no vamos a sentir, más bien todo lo contrario, ¿no? Las emociones forman parte del diseño de Dios, de cómo Dios nos hizo, cómo nos diseñó. Y aunque sí están marcadas por la caída, por el pecado, es parte del diseño de Dios que tengamos emociones, ¿no? Y Dios nos da permiso para sentir, para compartir lo que estamos sintiendo, si estamos sufriendo, si estamos pasando por un tiempo de dolor. Dios quiere escucharnos. Él desea que le digamos cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Sí, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de lamentar, es un tiempo de llorar, porque es un tiempo difícil y no tengamos miedo de eso. Lo que no debemos hacer o debemos cuidarnos es de que este sentimiento de lamento empiece a tomar cuenta, adueñarse de todo lo que somos nosotros, de todo nuestro ser, ¿no? Es importante dejarse consolar por Dios, es importante dejarse consolar por otras personas también, personas que están a nuestro alrededor. Tendemos a aislarnos y eso no es bueno. Tendemos así como Noemí, ¿no? Los que conocemos la historia saben que ella cuando decidió volver a su país, como que dijo, déjenme, me voy a ir sola, no quiero que ustedes más vayan, ¿no? Y eso no es bueno. Podemos vivir nuestras emociones, pero expresándolas, compartiendo la carga con otras personas, para que así no quede adentro, para que no se forme en nosotros esa amargura. ¿Cómo sería eso dentro de nuestras familias, no? ¿Cómo cuidar nuestras emociones dentro de nuestras familias? Si no vivimos apropiadamente, adecuadamente nuestras emociones, eso nos lleva a explosiones, ¿no? Seguro nos hemos dado cuenta que en ese tiempo aumentan las discusiones, las peleas, la irritabilidad y de repente ni sabemos por qué estamos llorando o gritando. Eso es el desborde de las emociones. ¿Por qué? Porque no están siendo canalizadas, porque no están siendo bien direccionadas a una expresión correcta. Y eso va a afectar a la familia, ¿no? Si estamos entonces cuidando nuestras emociones, vamos a ser más saludables, abriremos el espacio para que otros miembros de la familia también puedan compartir sus emociones y expresarlas y así todo el ambiente puede ser mejor. Pero
bueno, además de cuidar nuestras emociones, debemos cuidar también nuestras relaciones. Es bien importante mantenernos comunicados, en contacto con otras personas. Dios pone personas en nuestro camino y no podemos vivir saludablemente sin una adecuada convivencia, ¿no? Tener un grupo de personas cercanas con quienes podemos hablar, podemos llorar, podemos reír, podemos orar juntos. Entonces es importante no descuidar ese aspecto, ¿no? Es algo que debemos ser intencionales, ¿no? Buscar hacerlo, porque no siempre es espontáneo. Entonces hay que como trabajar para llegar a eso o actuar para cuidar las emociones, ¿no? A veces es difícil para nosotros como líderes de iglesia entender cómo algunos hermanos pasan por enfermedades y ahora, por ejemplo, en este tiempo de coronavirus, que no avisan, no nos dicen, no dicen, ¿sabes qué? Oren por mí, estoy mal, estoy pasando por eso o aquello. No se puede vivir así. Si somos familia, si somos cuerpo, no puede ser que por un lado haya temor de comunicar, por otro lado puede haber rechazo o algo así. No debe ocurrir, ¿no? El plan de Dios para su pueblo es que sea una familia. Entonces debemos actuar, vivir como familia, como hermanos que somos, ¿no? Noemí había decidido regresar sola. Hubiera sido un gran error. Imagínense ustedes la historia del libro de Ruth sin Ruth acompañando a Noemí. ¿Qué diferencia haría en la historia, no? La pregunta entonces para nosotras es, ¿quién es tu Ruth? ¿Quién está a tu lado? ¿Quién te acompaña? En la familia las relaciones son doblemente importantes, cuidar las relaciones, ¿no? Van a surgir conflictos, va a ser más difícil porque todo el ambiente de crisis nos afecta. Por eso debemos esforzarnos doblemente para cuidar ese aspecto, para que no haya rupturas, para que no haya peleas sin perdón, sin reconciliación. Estaba pensando que íbamos a ser solo mujeres, ¿no? Y tenía una preguntita para que cada una piense. Los varones pueden pensarlo también. En tu familia, si tuvieran que describirte con una sola palabra, ¿cuál sería la palabra que se usaría? Estaba pensando en algunas, ¿no? Gruñona, renegona, leona, no sé. Cada uno sabe qué le toca, ¿no? Pero ¿será que estamos dejando que nuestras emociones afecten nuestras relaciones porque no las estamos manejando bien? No dejemos que la crisis saque lo peor de nosotros. Hace unos días hablando con una mamá de niñas pequeñas, le preguntaba, ¿qué quisieras que tus hijos recuerden de esa cuarentena? ¿Quieres que recuerden ese tiempo horrible que pasaron encerrados, donde la mamá les gritaba todo el tiempo y que, quién sabe, en el futuro ellos van a decir, wow, qué lindo era ese tiempo de cuarentena, porque lo hemos disfrutado a lo máximo. Hacíamos cosas tan sensacionales en la casa. Hemos armado un castillo, hemos jugado con agua, no sé, ¿no? Pero es eso.
no descuidemos las relaciones. Eso es lo más precioso que tenemos. Entonces, en esa crisis necesitamos fortalecer nuestras relaciones. Aprovechemos el lado bueno. Sí, no estoy negando que hay un lado terrible, hay muchas cosas difíciles que cada día nos tenemos que enfrentar, pero también hay cosas lindas que podemos aprovechar. Seguimos. Otro cuidado es cuidar nuestro actuar. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿No? Un peligro grande en las situaciones de crisis es dejarnos llevar. Es como, las cosas están mal, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y rendirse así, yo digo, es seguir solo sobreviviendo, ¿no? Como que las cosas están mal y ni modo, tenemos que seguir remando, ¿no? No hay nada que se pueda hacer, o aún lo que es peor, es la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios es que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, en situaciones de crisis tenemos también nuestra parte, que es poner de nosotros y actuar. Estamos, sí, tal vez como dice Pablo, atribulados, pero no abatidos. Estamos perplejos por lo que está ocurriendo, pero no desesperados. No estamos abandonados, tal vez sí derribados, pero no destruidos. ¿Cómo ha sido, cómo está siendo nuestro actuar en este tiempo de crisis, ¿no? Muchas cosas no tenemos control, pero sí hay muchas cosas que sí depende de nosotros. Está en nuestras manos el hacerlo, el cambiar. Nos hemos estado quejando, ¿no? Los que tienen hijos pequeños, ay, las clases virtuales, los maestros ni se imaginan. Estuve hablando con algunos universitarios, igual se quejaban y decían, ay, que los cates estos, ellos dan a última hora la tarea, no hay tiempo suficiente para leer y por ahí van, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? Oremos, pidamos a Dios sabiduría, pidamos a Dios ideas. ¿Qué podemos hacer para cambiar la situación? ¿Qué podemos intervenir nosotros? Oramos y pedimos la intervención de Dios, pero ¿qué podemos hacer para intervenir nosotros? Y finalmente, aunque no es lo en último lugar, sino quise tratar eso como el último punto, cuidando nuestra vida espiritual. Recordemos que toda nuestra vida tiene como base nuestra espiritualidad, nuestro futuro, nuestra situación financiera, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestras relaciones de familia, nuestra relación con los hijos, con los padres, con los suegros. Todo, absolutamente todo, tiene como base, se basa sobre nuestra espiritualidad. Entonces, este no es un tiempo de superficialidades. Les decía que ha cambiado nuestra forma de rendir culto. Tal vez eso era bueno. ¿Será que nos estábamos acostumbrando ya o acostumbrados ya a ir a la iglesia, a cantar unas canciones, volver a la casa y no cambió nada? Necesitamos librarnos de lo que no era útil, lo que no era bueno en nuestra relación con Dios, en nuestro rendir culto, y empezar a rendir un culto más agradable al Señor. Un culto donde ofrecemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro sentir. Recordemos a Noemí. ¿Qué le ha fortalecido? ¿Qué le habrá fortalecido en tantas tragedias, tantas crisis que ha pasado?
por más amargada que se sintiera ella, no dejó de creer que Dios tenía el control de su vida y atribuye a Dios todo lo que estaba ocurriendo en su vida. Aún en el dolor, ella se refería a Dios como su Señor, como su soberano, como el Dios todopoderoso. Y luego cuando las cosas empiezan a mejorar, ella también reconoce que es la mano de Dios. Entonces, en esa crisis, entre otras cosas, Dios nos está dando una oportunidad especial de tener una experiencia nueva con Él. Él quiere revelarse de una manera nueva, un conocimiento más que teórico, una vivencia nueva de nuestra fe, un conocimiento más profundo, más cercano, más íntimo. Entonces, no descuidemos nuestra vida espiritual, porque si ahí la base no está bien puesta, cualquier otra cosa que hagamos no va a ir tan bien, ¿no? Necesitamos esa base firme, mi relación personal con el Señor, yo y Él. Y si eso está firme, bueno, podemos actuar, podemos tener mejores relaciones, podemos tener aún nuestras emociones más adecuadamente, ¿no? Les decía al empezar que la crisis es también una oportunidad de ser transformados. Qué triste es pasar por la crisis y no aprender nada, no ser transformados. Ahora, la vida de Noemí nos enseña cómo los planes de Dios van más allá de nosotras. Cómo a pesar de las circunstancias tan difíciles que ella ha vivido, todavía así pudo ver la fidelidad y el cuidado de Dios por ella, ¿no? Y pensar que Dios tenía un plan mucho mayor en la vida de Noemí. Un plan a tal punto que llega hasta nosotros hoy en día. Noemí tuvo el privilegio de ser la abuela de Obed. Obed fue el padre de Isaí, que fue el padre de David, y si seguimos ahí, llegamos a José, el padre de Jesús, ¿no? Está en la genealogía de Jesús. Eso fue algo que Noemí no pudo ver. Ella en su tristeza, amargura inicial y cómo fue restaurada más adelante, no pudo ver, murió sin saber eso, ¿no? Pero esa era parte del plan de Dios para su vida, que Ruth fuera con ella, que ella arreglara las cosas con Boaz para que se casaran y luego tuvieran el hijo. Tuvo que enfrentar sus luchas sin saber que este era el plan de Dios para ella. ¿Cuál será el plan de Dios para nosotras que tal vez no estamos viendo ahora, ¿no? En esa situación de crisis, Dios sigue su plan en nuestra vida. Él tiene un plan para cada una. No lo vemos, pero está ahí presente, ¿no? Y quisiera terminar leyendo un último pasaje del capítulo 4 de Ruth. Dice, cuando ya Noemí es abuela, ¿no? Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo.
Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Noemí ahora es una mujer anciana y su primer nieto acaba de nacer. Ella sigue siendo viuda, sigue sin tener a su marido, sus hijos con ella, pero ahora hay algo nuevo. Dios ha hecho algo nuevo. Tal vez la vida de Noemí tuvo muchos sueños que no se han cumplido, pero Dios le dio un sueño nuevo, una oportunidad nueva. De todas esas crisis que ha vivido, Dios sacó algo bueno para ella. ¿Qué pasaría por la mente de Noemí en esos momentos, no? Tal vez un puntito de tristeza al recordar a su esposo y a sus hijos, pero ahora tiene una nuera que es como una hija. Y la gente se da cuenta porque dice, es mejor que varios hijos, ¿no? Tiene a Booz, que es un hombre bueno, atencioso, y tiene un nieto. Las que somos abuelas sabemos el placer que nos traen los nietos, ¿no? Y ahora ella es una mujer agradecida, llena de alegría, que sabe que Dios actúa en nuestras historias, ¿no? Que la vida de Noemí nos enseñe a descansar en la soberanía de Dios y recordar que Dios obra de maneras que no comprendemos en medio del sufrimiento, pero sin dejar de estar a favor de los suyos. Todas las cosas cooperan, ayudan para el bien de los que aman a Dios. No tenemos la capacidad de conocer el futuro, pero podemos descansar en que Dios no solamente lo conoce, sino que también lo controla y cumple su voluntad perfecta. Mientras pasamos por esta crisis, pasemos agarrados de la mano del Señor, ¿no? El Señor nos anima a mirar adelante, a ver con los ojos de la fe más allá de la crisis, ¿no? El Señor tiene el plan, su plan, y lo va a llevar a cabo. Miremos, pongamos nuestra vista en ese Dios, ¿no? Y en medio de la crisis, Él sigue escribiendo nuestra historia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca desde adentro hacia afuera para poder también apoyar y fortalecer a nuestras familias. Que el Señor les bendiga, hermanas. Amén.